¿Cómo cambiar el carburador de esta sopladora? Muy fácil, ahorita lo vamos a hacer juntos. Te voy a enseñar cómo cambiarle el carburador a esta sopladora. ¿Cuáles son los problemas que presenta esta sopladora? Los problemas que presenta esta sopladora son de que no enciende y según me dicen, cuando se encendía anteriormente, se apagaba. Probablemente es de que a esta sopladora le han de haber puesto gasolina 100%. Es decir, no reducieron la gasolina, no le pusieron el aceite que lleva para que trabaje apropiadamente. Eso es lo que yo pienso. Por eso se ha de haber descompuesto el carburador. Y ahorita lo vamos a reemplazar. Esta es la marca de esta sopladora. Esta es la marca. Veanla muy bien, por si ustedes tienen una como esta. Ahí está. Es 2 en 1. Estos son 2 en 1. Los que tienen una sopladora como esta saben bien a qué me refiero. Y a los que no, les explico un poquito. Es una sopladora y también una aspiradora. Se quita esta tapa, aquí se conecta un tubo a una bolsa que llevas, que tienes que colgar en un brazo, y prácticamente en vez de soplar vas a aspirar todas las hojas que vayas o lo que vayas a limpiar. Para eso es esta es 2 en 1. Y vamos a proceder a reemplazar el carburador de la sopladora. Bueno amigos, antes de empezar quiero decirte que te recomiendo que uses unos guantes, unos lentes para proteger los ojos, porque es importante de que te protejas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, quizá esta tenga poquita gasolina y no te quieres manchar los dedos, o podría botar en tus ojos poquita gasolina o poquita grasa, o no sé, algo podría pasar. Es importante que te cubras los ojos y uses guantes. Aquí en esta cajita tenemos el carburador que vamos a cambiar. Todavía no lo hemos abierto, pero nos acaba de llegar. Es hecho en China, nuevecito, un carburador. Vamos a ver, ahorita lo vamos a destapar y vamos a proceder a quitar ese carburador y vamos a poner otro nuevecito. Vamos a ver si ese es el problema de esta o hay algo más, pero creo que ese va a ser el problema. Bueno, vamos a proceder primero a quitar este botón que está aquí, este tornillo. Lo vamos a quitar para poder ir llegando al carburador. Vamos a quitarlo. Vamos a quitar la tapa esta. Mientras quito la tapa esta, voy a contestar a una pregunta que me han estado haciendo seguido en los comentarios, en los videos que hago. Y la pregunta es la siguiente. Me preguntan que si monetizo, que si este canal monetiza. Bueno, déjate doy la respuesta, que este canal no monetiza. Ahí está la respuesta, no monetizamos en este canal. Gracias por hacer esas preguntas y vamos a contestar lo más que podamos. Aquí está. Vamos a asegurarnos de que no hay nada roto aquí, no hay ningún faltante. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora sí, yo voy a usar un destornillador.
Aquí según tiene para que sea de estrella o de cruz. Aquí, estrella o de cruz. Yo voy a usar uno de cruz. Tiene dos tornillos aquí para poder quitar la tapa aquí. Este es el filtro. Igual si necesita cambiárselo, vamos a revisarlo que esté limpio, que esté seco. Ahorita me voy a poner los guantes porque no lo quiero tocar así. Estamos hablando de proteger nuestras manos y los ojos. Y vamos a revisarlo. Pero por mientras vamos a proceder a quitar estos dos tornillos. Ya está, amigos, después de que hemos quitado esos dos tornillos, este y este, vamos a proceder a retirar la base donde va el filtro. Este es el filtro, ahí va nuestro filtro. Vamos a ponerlo por aquí también. Y ya vemos de que nuestro carburador está suelto. Es importante desconectar el chicote del acelerador. El acelerador está aquí, es importante quitarlo y es muy fácil, con la pura mano lo vas a botar. Tienes que tener cuidado con esta parte de aquí, no lo vayas a dañar porque esta es la parte importante que se sujeta aquí. Yo lo quité nomás con las puras manos, estuvo fácil, es fácil quitarlo. Entonces no vayas a... Te voy a dar un tip fácil para que quites este. Cuando vayas a quitar este, laquea tu acelerador. Este es el acelerador. Ahí está deslaqueado. Lo presionas, lo laqueas y lo quitas. Lo quitas aquí. Se lo quitas, ahorita lo vamos a poner y van a ver, de la misma manera que lo quité lo vamos a poner. Es fácil, nada más lo tienes que empujar de abajo para arriba, así. Y solito sale, es fácil. Ahora sí vamos a quitar. Siguiente paso, vamos a desconectar las mangueras de la gasolina. Vamos a ver ahí cuál es cuál. ¿Sí? Y de la misma manera que lo quitamos, vamos a ponerlo. Vemos que sí tiene poquita gasolina aquí. No tiene mucho aceite, no tiene nada. Creo que esta máquina sí la arruinaron poniéndole gasolina pura, 100%, sin reducirla. Y creo que se dañó el carburador. Bueno, lo vamos a reemplazar. Es muy fácil. Ahí vieron, dos tornillos que traen nada más. Y sale. Okay, ahora vamos a proceder a quitar este que está aquí atrás. Es un empaque. Vamos a quitarlo. ¿Ya? Ahí sale. Lo vamos a limpiar, que esté limpio bien ahí. Asegúrense que esté bien limpio. Y ahorita vamos a abrir el paquete. El paquete debe de traer de estos. Debe de traer juntas o empaques. Bueno, vamos a abrir el paquete a ver qué es lo que trae. Yo voy a abrir el paquete a ver qué es lo que trae. Vamos a hacerlo aquí. Pongo el teléfono acá. Ahora sí. Trae un instructivo. Vamos a ver. Trae mangueras para reemplazar las mangueras si queremos reemplazarlas. También trae 2, 1, 2
Trae dos de estos de los que se presionan para llenar de gasolina. Trae dos, está muy bien, podemos reemplazarlos cuando se vayan a romper o estamos que esté liqueando un poquito de gasolina por ahí. Y también trae dos juntas, dos empaques. Podemos reemplazarlo si vemos que está por ahí tirando un poquito gasolina. Trae dos. Y también trae el filtro de la gasolina. También trae uno. También te lo vamos a volver a cambiar porque no queremos que quede nada de gasolina si le pusieron gasolina 100%. Y aquí está. Aquí está el carburador. Eso es lo que trae, amigos. Aquí vemos estas dos tapaderitas para la gasolina. Tenemos dos juntas. Tenemos el filtro de gasolina. Tenemos el carburador. El carburador ya viene armado, listo para instalar. Y también viene con sus mangueras. Trae dos mangueras. Eso es lo que trae. Viene muy bien. Viene muy bien equipado. Muy bien equipado. Nosotros vamos a proceder y vamos a instalarlo. Y vamos a dejar las mismas mangueras. Nomás las vamos a vaciar, que estén bien, que no tenga nada de gasolina de la que traía. Y vamos a cambiar el filtro de gasolina. Y vamos a instalar el carburador. Viene muy bien. Si se te daña, intenta de arreglarla. No la eches a la basura, especialmente como esta que se ve casi nueva, que probablemente nada más sea el carburador. No está muy caro. Esto no es muy caro. Probablemente te va a costar, bueno, no se pueden decir los precios aquí, no se puede hablar de dinero y eso, pero en los comentarios voy a dejar más o menos el costo de este carburador. Bueno, vamos a proceder a quitarle las líneas de gasolina. Vamos a quitar las líneas. Es muy fácil, nada más se jalan y se salen. No tiene nada que las esté presionando ahí. Solo es la presión, la misma presión. Bueno, vamos a quitarlas. Vamos a ver cómo está puesto el carburador para de la misma manera poner el otro. Se ven que la primera manguera va de este lado y la segunda manguera va del otro lado. No están cruzadas. Es importante porque una es para la salida. ¿Sí ven? Ahí está, estoy presionando y está tirando Esta la presiona y esta lo succiona, le da gasolina al carburador. Eso es uno y uno. Es importante que no los vayas a cruzar porque uno de estos tiene el filtro de gasolina. El que tiene el filtro de gasolina es el que hace que suba la gasolina cuando presionas. Y el otro nada más es un tubo que cuando tiene mucha gasolina la tira otra vez, la regresa. Es importante que tengas en mente ese tip. Bueno, yo voy a proceder a quitarla y de la misma manera la voy a poner y vamos a instalar.
nuevo carburador. Va de esta manera, así va nuestro carburador. Vemos que este carburador es un poquito diferente a este, pero no tiene que, nos va a servir, sí nos va a servir y va a jalar, porque es para este tipo de sopladoras. Bueno, vamos a proceder a instalarlo y luego ya cuando acabemos de instalarlo le vamos a poner gasolina y lo vamos a encender. Vamos a ver si enciende, porque ese es el problema. Problema número 1, que cuando trabajaba se apagaba. Problema número 2, ya no encendió. Bueno, vamos a proceder a instalarlo. Bueno amigos, cambio de plan aquí. He hablado con el dueño de esta sopladora, le he comentado qué es lo que viene en el paquete del carburador y me ha dicho que quiere que le ponga todo nuevo como viene, que use todas las piezas nuevas, aunque esta sopladora tiene año y medio, casi 2 años, pero estuvo un tiempo parada porque no funcionaba. Aunque todas las mangueras estén nuevas, quiere que se las cambie. Vamos a abrir el tapón de la gasolina. Vamos a sacar, esta es la llave que estoy usando. Vamos a sacar el filtro que está aquí adentro. Vamos a jalarlo. Vamos a jalar. Este es el filtro que trae, que es igual al otro. Miren, es igualito al otro. Entonces lo vamos a sacar. Pues simplemente jalando sale. Y eso es todo amigos. Me salió, ya lo sacamos. Vamos a ponerlo por acá. Sacamos un resortito que trae allá adentro. Está chiquito el resorte, que es para sujetar el filtro. Se lo vamos a volver a poner. Y entonces sí, ahora vamos a jalar las mangueras hacia arriba. Sacamos las mangueras hacia arriba. Salió la primera. Vamos a darnos cuenta de que la del filtro, la de este lado, va acá de este lado. Y la que no tiene filtro es la última, la que va acá, la del botón. No olviden de ponerse sus lentes. Ahí está amigos. Hemos sacado las mangueras. De igual manera, vamos a armar el otro y lo vamos a poner. Vamos a ponerlo por acá. Esto ya no nos sirve. Y aquí está el nuevo. Vamos a conectar primero. Vamos a insertar aquí. Es la manguera nueva. Este es el carburador nuevo. Y aquí el de abajo. El de abajo es el que lleva el filtro. Simplemente vamos a agarrar y lo vamos a presionar hacia arriba lo más que podamos. Y de la misma manera la otra manguera acá. Ahí está. Te lo vamos a presionar más. Y vamos a insertar las mangueras aquí arriba. Aquí es donde van las mangueras. Aquí las vamos a insertar hacia abajo. De esta manera. Así. Y por abajo con la herramienta esta que tengo yo. Lo vamos a sacar hacia acá y vamos a jalar y a presionar hacia adentro hasta que lleguemos a más o menos a un nivel aquí.
Bueno, vamos a hacer eso y ahorita nos vemos. Ahí está, amigos, hemos puesto la primera manguera, la que lleva el filtro. Aquí está, lo hemos insertado bien hasta atrás, los dos. Ahora vamos a poner el otro, pero mira, aquí hay un truco, mira. La he cortado en ángulo, le he cortado un poquito a la manguera en ángulo. ¿Por qué? Para que de esta manera, cuando lo vayamos a meter allí, en el orificio, en el agujerito, estas dos puntas se van a presionar y es como va a entrar ahí. Si lo quieres meter así como viene con el corte parejito, no va a entrar. Entonces ese es el truco de cortar la manguera un poquito en ángulo, así, y introducirla ahí, introducirla aquí en el agujerito este. Ahí está. Y después presionar para que vaya entrando poco a poquito, ya que después la podemos alcanzar con esta herramienta. La vamos a jalar y la vamos a jalar poquito con las pinzas y lo vamos a estirar. No se va a romper, es muy elástica. Y vamos a acabar el procedimiento de ensamblar el nuevo carburador. Bueno, yo voy a poner esa y ahorita les enseño cómo va a quedar. Ahí está, amigos, yo ya las puse las dos mangueritas de la manera que te dije, pero déjame aclarar un punto, porque aquí los expertos van a ver este video y van a decir, así no se ponen. Bueno, tienen razón, así no se ponen. La forma más rápido y correcta de ponerlas es de que a estas mangueritas se les hace un hoyito, más o menos por aquí, un hoyito, y hay una herramienta especial que trae como un ganchito que se conecta aquí y se introduce por acá. ¿Para qué? Para que cuando metas tú la manguera aquí va a estar conectada al ganchito. Viene conectada como a una cadenita o algo. Es algo así, mira. Es como algo así. ¿Sí? Se mete el ganchito por ahí. O primero se conecta la manguera, se mete por arriba, sale, lo jalas. ¿Y qué es la función de este? Es de que una vez que lo metas por acá, vas a jalar, vas a estirar la manguera. De esa manera la manguera se hace más pequeña y recorre muy fácilmente por los orificios, por los hoyitos que tiene ahí. ¿Por qué yo no lo hice de esa manera? Porque yo no encontré mi herramienta. No la encontré, la estuve buscando y no la encontré. Pero de esta manera yo la puse porque sé que se puede poner. Batallas un poquito más, es más esfuerzo, tienes que poner más presión, pero se puede hacer. Si tú tienes esa herramienta especial, muy fácil de ponerla. Nomás se introduce aquí en un hoyito que se le hace, se mete por aquí, se jala y entonces como la manguera se empieza a estirar y entra muy fácil. Yo aquí tuve que poner más presión, batallé un poquito, pero se puede poner de esa manera también. Bueno, ya lo pusimos. Ahora vamos a proceder a poner el carburador y por supuesto que no se nos olvide poner la otra parte que va aquí, que es el filtro de gasolina, en la manguera correcta. Recuerden, en la manguera correcta, que va a ser de este lado, del lado de adentro, ¿sí? Del lado de adentro, porque del lado de afuera no lleva nada. Del lado de adentro, recuerden, va el filtro. Bueno, vamos a proceder y hacer eso y ahorita vemos cómo va a quedar. Aquí ya estamos listos para poner nuestro nuevo carburador, para ensamblarlo otra vez. Y vamos a ensamblarlo de esta manera. Un pequeño truco para que no batalles tanto con el empaque o la junta. Y vamos a presentar nuestro carburador
que va a ir de esta manera. Va a ir de esta manera. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner nuestra base. La base donde lleva el filtro del aire. Vamos a ponerlo aquí arriba, como venía. Ahora, ahí está. Ahora vamos a insertar los tornillos que traía. Está un tornillo. Y vamos a poner el otro. Ahí está. Ahora vamos a sujetar los dos tornillos. Vamos a voltearlo. Así. Vemos los dos tornillos que nos quedan ahí arriba. Vamos a ver si... Ahí está. Vemos los dos tornillos que nos quedan aquí arriba. Estamos sujetando los tornillos para que no se nos vayan a ir para abajo. Y ahora sí, vamos a agarrar nuestro empaque o la junta y lo vamos a colocar ahí arriba. De esta manera nos va a quedar allí. No, si lo tratamos de poner acá, tenemos que poner una especie como de pegamento o algo para que se quede ahí. Pero no es necesario, no vamos a usar eso nosotros. Y ahora simplemente nomás lo vamos a colocar allí. Ahí está uno y ahí está el otro. Ahí lo estoy sujetando. Voy a agarrar mi desatornillador y lo voy a empezar a poner en su lugar, atornillar. Ahí está el primero, no lo voy a atornillar bien hasta el tope para estar seguros de que el otro va a entrar en su lugar. Y ahí debe de estar. Ahí está. Ahora sí, aseguramos el de arriba. Estamos trabajando en el tornillo de arriba. Y ya, ok. Ahí llegan hasta el tope. Aseguramos de que no se mueva antes de presionar bien. Parece que ahí quedó bien. Ahorita vamos a apretarlos bien. Vamos a checar este filtro. Vamos a ver cómo está, porque no lo hemos revisado. Está bien el filtro. No está mojado. No tiene suciedad. Está bien. Es una máquina que no tiene ni año y medio, 2 años de uso. Y que empezó a fallar por ese problema. Que pienso yo que le pusieron gasolina directamente. Gasolina pura, gasolina sin reducir con el aceite que el fabricante dice que se tiene que usar. ¿Por qué se usa ese tipo de gasolina? Es que esta máquina, este tipo de máquinas no tienen aceite adentro. No tienen aceite. Es por eso que necesitan la gasolina reducida con el aceite. Aceite especial para gasolina, para reducir la gasolina. Bueno, vamos a proceder a apretar bien estos dos tornillos. Y vamos a poner nuestra tapa, pero antes tenemos que insertar el acelerador. Recuerden que lo quitamos, lo vamos a insertar otra vez por acá. Bueno, vamos a hacer eso. Y ahorita procedemos a poner el filtro. Cortamos un poco la manguera que está muy larga, las dos mangueras, las del filtro y la otra. Y ponemos nuestro filtro de gasolina, lo sujetamos bien. Ponemos la tapa y no nos queda más que poner gasolina y calar a ver si enciende. Bueno, déjenme apretar bien estos dos tornillos y ahorita miramos lo demás. Bueno amigos, ya una vez que tenemos nuestro nuevo carburador instalado, vamos a identificar las mangueras, cuál es la que va a llevar el filtro de gasolina y cuál es el que no lleva nada. Okay. Vamos a dar una repasada aquí con el anterior, con el que quitamos.
y miramos aquí se ve mejor. El que va por dentro, el tubito que va por dentro, es el que lleva el filtro. Y el otro tubito, el que está más cerca de fuera de la valvulita, es el que no lleva nada. Vamos a identificarlos aquí, porque es posible de que nos haya quedado al revés, no precisamente en la misma orden. Y identificamos que el que está aquí primero va por dentro y es este. Vamos a cortarlo para que no nos quede tan grande. Lo vamos a cortar. Y este es el que va a llevar el filtro. Vamos a cortar el primero. Hacemos la corrección. El que va por fuera, el que no lleva nada. Y es el número 2, el que está acá, el segundo. Aquí lo vamos a cortar. Más o menos. Lo vamos a cortar más o menos por aquí así. Este no tiene mucha función de nada porque no lleva nada. Y nos queda un pedacito, lo vamos a tirar. Ahora lo vamos a poner adentro en su posición. Lo vamos a empujar poquito, que no quede acá tan afuera. Ahí está. Y nos queda el que lleva el filtro de gasolina. Hay que también asegurarnos de que estos mangueritas, las que vienen aquí del carburador, no estén tocando la base de metal de atrás, que es del escape. Si no, se nos van a deshacer, se nos van a quemar y un accidente puede suceder. Aquí estábamos librándola, pero para estar más seguros le vamos a dar otro jaloncito. Ahí está, que quede más retirado del metal que está ahí atrás. Ahí no pasa nada. Entonces este sí lo vamos a dejar un poquito más largo, porque este es el que va más adentro, el que lleva el filtro de gasolina. Solo lo vamos a dejar un poquito más largo para que alcance a llegar allá adentro. Y más o menos lo vamos a cortar por aquí. Ahí está. Vamos a proceder a ponerle el filtro de gasolina. Vamos a poner el resortito. Aquí ya no tiene gasolina aquí esto. Y ya puedo usar la mano bien para poder enseñarles. Aquí está. Lo vamos a poner aquí. Y aquí tenemos el nuevo filtro de gasolina, el que vamos a instalar aquí también. Va a ir así de esta manera. Vamos a proceder a poner el resortito primero y luego vamos a poner el filtro. Vamos a ponerlo aquí de esta manera. Vamos a presionar y vamos a empujar duro hasta que pase el segundo tope. Está un poquito resbaloso. Me falta poquito. Estamos seguros de que esté bien, amigos. Ahí está. Ahí está, amigos. Ahora vamos a poner el resortito que venía aquí para asegurarnos de que ahí está, amigos. Así de fácil entró. Y ahora sí, vamos a introducirlo y lo vamos a empujar. Ahí estamos. Ahí quedó. Vamos a asegurarnos de que no nos haya quedado muy largo. Y vemos de que sí, nos queda un poquito largo. Solo lo vamos a quitar. Vamos a cortarle otro poquito.
que nos tiene que quedar perfectamente bien ahí a la medida. Ahí está. Ahora sí, lo hacemos de nuevo. Insertamos aquí y presionamos hasta que llegue hasta el tope. Así, de esa manera, y ponemos el asegurador ahí. Ahí está. Intentamos otra vez. Ahora sí, amigos, ahí quedó. Le quedó nuestro filtro de gasolina perfectamente bien, a la medida. Está listo para ponerle gasolina. Bueno, ahora mismo vamos a poner nuestro tapón de la gasolina. Ahí está. Vamos a poner nuestra base que va aquí en el filtro de aire. Lo vamos a cerrar. Ahí está, amigos, está apretado. Nos vamos a asegurar de que trabaje bien. Ahí está, trabaja. Está, no está tocando nada. Ahí está, amigos. Está bien. Por último, vamos a ponerle gasolina y vamos a calibrar. Vamos a calibrar este. Si no viene bien calibrado, lo vamos a calibrar. ¿Y de dónde se calibra? De aquí. De este tornillito de arriba. De aquí. Dependiendo cómo está la aceleración, lo vamos a girar hacia adentro para cerrar un poco. Lo vamos a abrir para que deje pasar más gasolina. Vamos a ver cómo funciona. Recuerden que esta sopladora, cuando funcionaba, se empezaba a apagar hasta que un día ya no prendió. Y llegué a la conclusión de que echaron a perder el carburador porque creo que le pusieron gasolina, 100% de gasolina sin reducirla. A continuación vamos a reducir aquí la gasolina. No tengo lista preparada. La vamos a reducir y vamos a ver qué tipo de aceite le vamos a poner a la gasolina para reducirla, y vamos a proceder a ponerle y a arrancarla. Vamos a ver si ese es el problema. No se vayan, quédense hasta el final del video, se va a poner bueno. Pues bueno, amigos, yo aquí tengo mi tanque de gasolina. Este es el que uso. No tiene nada, vean, no tiene nada. Tengo que ir a llenarlo. Este es de 1 galón. Y tengo este, miren, este es el estabilizador para este tipo de máquinas. Este es un estabilizador para 1 galón. Aquí nos dice para 1 galón. Voy a poner allí, miren, y aquí se puede ver que dice que es para 1 galón. Entonces quiero también decirles que hay máquinas. Esta máquina en especial es de 2 tiempos, es de 2. Hay otras máquinas que son diferentes, pueden ser de 4. Tienen que tener en mente en qué tipo de máquina están trabajando. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la preparación de gasolina con este. Y este tipo de máquinas, el fabricante dice que usemos de este Ethanol Shell para máquinas de dos tiempos con estabilizador. Este es un estabilizador para esta máquina.
Bueno, vamos a ir a la tienda. Vamos a poner un galón de gasolina. Aquí regular, no tiene que ser, como hay tres tipos, que es de la barata, de la mediana y de la más cara. No tiene que ser de la más cara. Es gasolina. Y la vamos a reducir. Entonces no tiene que ser, la que tú quieras ponerle está bien. No tiene que ser de una. Hay algunas máquinas como las cortadoras de césped que el fabricante dice que tienes que usar de la gasolina más cara. Bueno, pero eso ya sería otro tema. Estamos en esta, enfoquémonos en esta. Bueno, yo voy a ir a la tienda, a la gasolinera. Voy a poner un galón de gasolina aquí y vamos a agregarle el estabilizador. Y posteriormente se lo vamos a poner a la máquina y la vamos a tratar de encender a ver si ese es el problema. Ya regresamos. Listo amigos, ya tenemos aquí nuestro galón de gasolina. Ya está lleno aquí el galón de gasolina, ya está lleno. Ahora le vamos a poner este, que es para un galón de gasolina. Se lo vamos a poner todo ahí, así. Se lo vamos a poner todo. Le vamos a poner un poquito de gasolina aquí y lo vamos a volver a echar para que quede todo allá adentro. Ponemos un poquito de gasolina aquí en el contenedor, la quitamos para que se limpie bien. Ya que tenemos aquí la gasolina lista, con el estabilizador le vamos a dar una menor, vamos a mover, a revolver bien, la movemos, la revolvemos bien y luego lo vamos a poner ahí. Abrimos el tapón y llenamos el tanque. Como si fuera carro nuevecito recién salido de la agencia con tanque lleno. Vamos a entregar esta máquina. Y ya es todo amigos. Vamos a tratar de encenderla. Vemos lo que dice aquí, que tenemos que presionar 10 veces aquí para que se llene de gasolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ahí miramos que ya se llenó de gasolina. Ahora vamos a tratar de encenderla. Llegó la hora, llegó el momento de prenderla, a ver si va a encender. Ahí está amigos, creo que la pudimos arreglar. Es todo por este video, gracias por ver el video. No olviden suscribirse, darle like, compartan. Nos vemos en el próximo. Gracias.